En esta ocasión les voy a enseñar cómo editar los estilos de las barras de Gantt. Para ello vamos a irnos en esta área, vamos a cambiar todos los estilos de estas barritas para una mejor visualización en las presentaciones. Vamos a cambiar primero las barras, así que le vamos a dar aquí en un espacio en blanco, clic derecho y vamos a ir al estilos de barra. Y aquí primero nos vamos a centrar en el aspecto de las tareas. Justamente aquí nos aparece tareas, le damos clic acá, miren, este es el aspecto. En la parte de abajo nos está apareciendo dos pestañas, texto y barras. En el caso de barras le vamos a dar el aspecto de la forma de esas barras. Observen que actualmente estas son las tareas, tienen un color celeste. Entonces aquí está la forma, que pueden dar que esté de forma rectangular pero muy delgada y así como líneas incluso. En mi caso lo voy a dejar rectangular y luego vamos a elegir la trama. Puede ser que en este caso pueden visualizar que está de un color sólido, pero yo lo voy a elegir una trama, este de acá, y le voy a elegir un color más llamativo. En mi caso lo voy a poner por decir ahí y le voy a dar en aceptar. Miren cómo cambió aquí las tareas. El siguiente punto que debemos de cambiar para nosotros cambiar el aspecto es las tareas críticas, que son estas tareas aquí de color rojo. Observen que no ha cambiado su aspecto aún. Le damos a dar clic derecho, estilos de barra y buscamos en la parte de abajo tareas críticas. Aquí lo encontramos, tareas críticas, y vamos a buscar cómo se está representando. En la parte central, la barra completa, la trama, vamos a elegir lo mismo, pues estoy acá, y el color lo voy a poner un color más intenso. Y ahí está, ¿no? Se están mostrando nuestras tareas críticas, y en ambas tareas noten que había mencionado que tienen dos pestañas. Aquí está el texto. En la parte derecha están los nombres de los recursos, pero no me está apareciendo aquí nada. ¿Por qué? Porque en este proyecto no tengo recursos. Si nos vamos al diagrama Gantt, hoja de recursos, clic, no tengo recursos. Entonces, le vamos a dar clic derecho, estilos de barra, y vamos a cambiarle en tarea, le vamos a cambiar el de escribimos fin, pero escribimos fin programado. Aceptamos y ahí nos va apareciendo la fecha en la que termina esta tarea. Pero en el caso de las tareas, vamos a dar clic derecho para las tareas críticas. Lo mismo debemos de hacer en las tareas críticas. Clic acá, nos vamos al texto y cambiamos aquí en fin programado. Aceptamos y ya nos está apareciendo en todas las tareas su fecha de término. Otro aspecto que podemos cambiar justamente son estas líneas de acá que están ahorita de color negro y que son las tareas resumen. Entonces clic derecho, nos vamos a estilos de barra. Justamente aquí está, las tareas resumen. En el inicio tienen esta forma, esto de aquí, que se le puede cambiar por cualquier otro en la parte final igual, pero nos centramos nosotros en la parte central. Miren que aquí han colocado una pequeña barrita, yo lo voy a poner un poco más gruesa, y en la trama pues vamos a elegir que sea del color sólido y elegimos el color automático. Entonces de esta forma yo tengo mis tareas resumen, tengo mis tareas críticas y tengo mis tareas normales, las que tienen holgura. Hasta aquí hemos editado los estilos de las barras. Entonces vamos a ver sobre la cuadrícula. La cuadrícula les aconsejo que cambien solamente dos de ellos. Uno que son las filas. Yo en mi caso coloco estos puntos suspensivos y lo voy a colocar este color. Miren que ahora me aparece esto que me ayuda a identificar de qué tarea es la barra. Ahora también lo vamos a hacer en forma vertical. Para eso nos vamos aquí, columna inferior que yo he elegido para mostrar los días, entonces colocamos lo mismo, ahí está. Luego de ello nos vamos a la siguiente opción, que es el diseño. Aquí simplemente podemos cambiar el tamaño de las barras. Observen que tenemos un mínimo de 6, estas barras se hacen muy delgadas, y tenemos un máximo de 24. Miren, aquí se hacen unas barras que abarcan casi todo el tamaño de la celda, y si quieren pueden presentarlo de esta forma. Yo normalmente uso el tamaño 14, el tamaño 18, entonces lo dejo de esa forma y ya va tomando forma. Ustedes lo pueden agregar a su gusto. Por último, vamos a cambiar los días no laborables, que son esta parte de aquí. Nos acercamos un poco más y miren, tenemos ahí sábados y domingos que está saliendo con un color azul claro.
y lo vamos a cambiar. Nos vamos a ir en esta zona y le vamos a dar clic derecho aquí en escala temporal. Nos vamos aquí en la pestaña periodo no laborable y aquí podemos cambiar ese color. Lo voy a elegir en yo este color. Lo puedo cambiar cualquier trama. Vean aquí. Yo lo voy a dejar con esa trama y ya me aparece, ¿no? En este caso se está como que confundiendo con las tareas críticas. Bien, en este caso yo decidí cambiar lo que son los días no laborables para no confundirlos con las tareas críticas del mismo color, pero ustedes pueden cambiar los colores a su manera. Esto ha sido todos los cambios que ustedes puedan hacer y tener una mejor presentación de sus cronogramas. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido de algo y les invito a que se suscriban al canal.